Estamos empezando ya. En nombre de Jesús, vamos a hacer una oración y luego dejamos el tiempo a la profeta Esther para que ella nos dé el tema de este día. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por el privilegio, la oportunidad de reunirnos una vez más como familia, Señor. Gracias, Padre, porque hoy tenemos un día especial, Señor, porque nos reunimos todos, Señor, alrededor de tu palabra para aprender, Señor, y sobre todo para tener una revelación y un entendimiento, Señor, de los tiempos proféticos que estamos viviendo, Padre Santo. Te pedimos que bendigas a la profeta Esther, que le des la unción, Padre, que le des la gracia, la sabiduría, Señor, para que ella pueda exponer con autoridad, Señor, y dominio lo que tú has puesto en su corazón. Y Padre, bendice, Señor, a todos aquellos que estamos conectados, que más adelante verán este video, esta grabación, Señor. Y Padre, llena toda necesidad que haya en medio de nosotros, una necesidad espiritual, necesidad familiar, necesidad de trabajo, necesidad de salud, Señor, necesidad de finanzas, Padre, cualquiera que esta sea la necesidad, Señor, permite, Señor, que cada uno tenga ese milagro en sus vidas para que tu obra, Señor, no se detenga por ningún motivo. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues nuevamente, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos y cada uno de ustedes y bienvenidos a esta escuela profética y dejamos el tiempo entonces con la profeta Esther para que ella nos exponga lo que Dios ha puesto en su corazón. Bueno, muchísimas gracias a todos. Es un gusto saludarle a los que estamos en este grupo y de igual manera, pues a todos los que nos están viendo, que nos van a ver por el medio de Facebook. Entonces, ya tengo varias semanas con ustedes y hemos hablado un poquito sobre lo que ha sido la intersección profética, el profeta, la iglesia profética, y que es muy importante que todos entendamos un poco más la importancia en estos tiempos del ámbito profético. Sí, por todo lo que se está moviendo en el medio ambiente, en nuestras regiones, vida y familia. Entonces, Dios quiere que nosotros entendamos más esta área del ministerio profético. Entonces, ahora de los que yo les quiero hablar es de un tema que ha sido y que sigue siendo en algunos casos muy controvertido. Sí, porque el del profeta es controvertido, pero cuando se viene al ministerio del vidente, del profeta vidente, causa muchísimo, en algunos temor, en algunos confusión. ¿Por qué? Porque hay una falta de entendimiento. Y aunque también el vidente, o sea, es profeta, entonces la manera en que se mueve, las cosas que ve a veces pueden traer mucha intimidar a cierta gente, de lo cual no tiene por qué suceder, porque sabemos que todos los dones, todos los llamados vienen de Cristo, vienen del Padre, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que estar familiarizados, aunque no tengamos a lo mejor ese don, y tenemos otros, pero todos son sobrenaturales, ¿sí? Entonces, también ya les había dicho que hay diferentes maneras de recibir la revelación. Entonces, parte de lo profético también es recibir revelación. Sabemos que Dios no es un Dios limitado. Sí, nos puede mostrar revelación de manera múltiples, de manera diferente, en diferentes tiempos, en diferentes dispensaciones. La revelación también se mueve
diferente, de acuerdo a la situación. A veces a nosotros nos puede dar una revelación que realmente se necesita en ese momento, ¿sí? Puede ser a lo mejor una revelación de que alguien necesita ser sanado, ¿sí? Porque a lo mejor alguien que realmente tiene un don de sanidad no está, pero ¿qué pasa? Si la persona necesita sanidad, Dios nos utiliza a todos. Entonces vemos que el ámbito sobrenatural se está expandiendo y Dios lo está revelando de manera increíble. Y todos nosotros, como somos cristianos y Cristo está en nuestro corazón, tenemos acceso a todo eso. Entonces, yo les digo, yo soy arrebatadora del reino. Yo arrebato muchísimas cosas que son para nosotros. Y nosotros, todos ustedes, tienen que ser arrebatadores, tienen que decir, yo arrebato esta palabra, yo camino en esta palabra, yo camino en esta revelación, ¿sí? Pero también la revelación, nosotros tenemos que obedecer. O sea, Dios nos da una pequeña revelación y si caminamos en esa pequeña revelación, ¿qué pasa? Dios nos va a ampliar esa revelación. Se trata de fe y de obediencia, ¿sí? Y sabemos que todo es sobrenatural. Entonces, el ministerio, el ámbito profético, ¿dónde empieza? Empieza realmente en la presencia de Dios. Ahí es donde empieza. Entre más nosotros pasamos en la presencia de Dios, tenemos esa intimidad con nuestro Padre Celestial, Él nos va a revelar secretos, Él nos va a mostrar cosas, nos va a hacer sentir cosas de lo que está en su corazón, ya sea de una situación, ya sea de una persona, ya sea de una región. Y eso pasa a través de la intimidad con Dios. Entonces, conforme nuestra relación va creciendo con Jesucristo y vamos madurando y vamos aprendiendo, a veces nos va a dar revelaciones mucho más fuertes y que si nosotros las vamos a poder a soportar, porque les digo que hay revelaciones muy, muy fuertes. Simplemente antes de seguir una experiencia, por ejemplo, antes de que se muriera Dios me mostró claramente que era el tiempo de él y que él se lo llevaba, ¿sí? Pero antes me mandó aquí a México con una asignatura, él recibió a Jesús, yo me fui. Entonces, ¿por qué me reveló eso? Porque él ya me había preparado. Pero si yo no hubiera estado preparada, yo no hubiera manejado, administrado muy bien la revelación. Entonces, ahí yo necesitaba discernimiento también, Señor. Esto es tuyo, esto es del enemigo. Entonces, son diferentes clases de revelación que Él nos mueve. Por eso es que dice la palabra, vamos de fe en fe, vamos de gloria en gloria, vamos de diferentes niveles, ¿sí? Y tenemos que tener una mente abierta y no estructurada, estructurada en el espíritu y balanceada con la palabra, ¿sí? Porque todo eso nos da un balance, pero siempre tenemos que conocer al Dios de el hoy, no el Dios de el pasado, del hoy, ¿sí? Entonces, dentro de también, en Deuteronomio 29, ahí nos dice, las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a sus hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. O sea, hay cosas, dice, que son secretas que le pertenecen a él, pero hay cosas que cuando él nos revela un secreto de él, ese secreto nos pertenece a nosotros. Y además, esa revelación también no nada más es para nosotros, es para nuestras generaciones también. Entonces, cuando Él nos suelta una revelación, nosotros tenemos que responder a esa revelación. Sí, a lo mejor no es inmediatamente, pero lo que sí tenemos que hacer es orarla. Otra cosa es escribirla, ¿sí? Para que no se nos olvide, porque la palabra de Dios dice que el enemigo viene, ¿sí? Que donde cae, dice, cuando el sembrador siembra la semilla, ¿sí?
A veces caen pedregales, a veces el sol la quema, otros caen en buena tierra. Y también dice que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Entonces, cuando una revelación nos llega de repente, nosotros tenemos que cultivarla, tenemos que escribirla. ¿Para qué? Para que el enemigo no se la robe. ¿Cuántos de ustedes les ha sucedido? A mí me ha sucedido de que Dios me da un sueño, tengo un sueño y despierto y se me ve el sueño. O a veces me acuerdo y no lo apunto. Y si no lo apunto, se me olvida. O a veces lo apunto, trato de apuntarlo. Pero a veces cuando se me olvida, yo digo, no, digo, Espíritu Santo, tú me tienes que recordar, trae a mi memoria el sueño, porque yo sé que ese sueño es importante. Por eso es muy importante, es una manera de cultivarlo, es una manera de que el enemigo no nos robe, ¿sí? Entonces, él revela secreto a nosotros. Les voy a dar otra escritura también, que es en Hechos, donde dice 2:17, dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Digan amén. ¿Sí? Amén. Yo me siento joven, yo soy joven, en el espíritu somos jóvenes, ¿sí? Entonces, esta escritura dice, sobre toda carne. O sea, ¿qué quiere decir? Que el ámbito espiritual está abierto para todos, ¿sí? Aunque voy a hablar del vidente, no quiere decir que solamente los que son profetas videntes ven visiones. ¿Están de acuerdo conmigo? Creo que todos tenemos el poder de la imaginación, el poder de ver, ¿cierto? Y no necesariamente todo mundo somos videntes o son videntes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos esa palabra, entonces yo tengo que saber que lo que dice esa palabra, yo la arrebato, ¿sí? Yo la arrebato, porque aquí la palabra dice, la palabra no miente, pero yo voy a tener fe para creer esta palabra. A lo mejor yo la leo y es información. Y el enemigo roba la información, ¿cierto? Pero si yo le digo al Espíritu Santo, haz que esta información, esto que está aquí, sea la palabra revelada, se me revele al Espíritu, se me revele a mi alma. Cuando se revela uno la toma, uno lo cree y el enemigo no la puede robar, porque literalmente esa palabra ya es parte de uno mismo. Uno camina con esa palabra, ¿sí? Y se activa. Entonces, vamos a ver en el ámbito, dentro del ámbito profético, hay un ámbito muy particular que es el ámbito del profeta vidente, ¿sí? Entonces, hay una diferencia entre un profeta y un profeta vidente. ¿Se acuerdan que yo les dije, creo que fue en la primera clase, yo les dije, bueno, todos los profetas son intercesores, pero no todos los intercesores son profetas. Aquí pasa lo mismo. Todos los videntes son profetas, pero no todos los profetas son videntes, ¿sí? Ahora, aquí quiero aclarar algo. Eso no quiere decir que si uno es profeta, que el que oye no quiere decir que no ve, de ninguna manera. Lo que pasa es que en un profeta vidente, predomina más lo que es el ver, las visiones, ¿sí? Ahorita yo les voy explicando. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos este ministerio. Ahora, yo les quiero invitar porque que lo aprendan, o sea, que lo quieran, que quieran esa unción, porque hermanos, amados, es algo que Dios quiere que nosotros también tengamos, es parte de nuestra heredad. Y sabe que es tan maravilloso porque amplía nuestro ámbito espiritual, porque nosotros podemos movernos ahora en diferentes ámbitos, ¿sí? Pero todo tiene que salir de una perspectiva de Dios, ¿sí? Del cielo. Y una de las cosas que el enemigo nos ha robado es hasta la misma palabra.
porque ahora también esto se usa mucho en la brujería y a veces por eso la gente tiene mucho temor en la iglesia, porque no hay entendimiento. Entonces a veces uno le habla vidente, yo he estado en algunos países y me dicen, no, aquí no uses la palabra vidente, porque eso se asocia con la brujería. Y han sido, o sea, han sido países latinos. Yo le digo, pero ¿cómo? O sea, ellos lo robaron de la palabra de Dios. Eso siempre ha existido. Y si Dios está restaurando los diseños de Dios, entonces, ¿por qué nosotros vamos a dejar a un término que es de Dios? O sea, ¿por qué vamos nosotros a hacerlo a un lado? No, tenemos que redimirlo, tenemos que traerlo, tenemos que enseñarlo y tenemos que practicarlo. ¿Todos están de acuerdo conmigo? Bueno, quiero que vamos a Samuel. En 1 Samuel 9:9, ahí dice, antiguamente en Israel, cuando uno iba a consultar a Dios, decía, venid, vamos al vidente, ¿sí? No decía al profeta, dice vidente. Eso no quiere decir que no había profetas. Dice, porque al que hoy se le llama profeta, antes se le llamaba vidente. Dice, la palabra vidente en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea que es rajá, ¿sí? En el diccionario Strong. Entonces, aquí vemos que Samuel era un vidente, ¿sí? Inclusive nosotros vemos cuando fue Saúl, ¿qué pasó? Samuel sabía dónde estaban las asnas de Saúl, ¿sí? ¿Por qué? Porque él ya lo había visto. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora en un vidente? A ver, el vidente prácticamente ahí está la función, es de ver, ¿sí? Ve más. El profeta por lo general oye. La palabra profeta prácticamente significa aquel que anuncia, aquel que publica por medio de la palabra verbal, aquel que comunica, ¿sí? Un profeta puede ser alguien que sienta, que lo vea, ¿sí? Y lo habla, ¿sí? A veces no tiene nada para una persona. ¿Y qué es lo que pasa? Se acerca a la persona y simplemente empieza a hablar y empieza a fluir la revelación sin saber que la revelación está ahí, ¿sí? Entonces, el profeta es más oyente. Vuelvo a reiterar, eso no quiere decir que no ve, pero predomina más en el profeta el que oye, ¿sí? A veces pueden ser momentos, hay unos que a veces hasta oímos también la voz audible, ¿sí? Entonces, aquí para profeta la palabra es Naví en el hebreo. ¿Y qué significa? Es anunciar un mensaje de Dios, ¿sí? Entonces, hay diferentes clases también de profetas, como hay también diferentes clases de vidente. Pero aquí, o sea, es muchísimo como para abarcar todo esto. Ahora, sé que aquí en el Zoom, y sé que las personas que nos van a estar viendo, eh, los va a hacer ahorita reflexionar y van a decir, bueno, realmente aquellos que son profetas, o soy profeta, o soy vidente, o soy profeta, ¿sí? Es algo con lo que aquellos que somos profetas, a veces no es que tengamos confusión, pero si nos preguntamos, nos cuestionamos, ¿sí? Ahora, les voy a dar un tip aquí. Si ustedes quieren desarrollar la unción del vidente, y se los digo de veras, lean todo lo que habla de sueños, todo lo que habla de visiones en la Biblia. Y conforme lo están leyendo, ustedes van a ver que eso se va a estar impregnando su espíritu y entonces van a empezar a soñar más. Van a empezar a tener aún mucho más visiones. Es una manera de que se activa el don, ¿sí? Entonces, también todos los profetas tienen
una dimensión de ver, como les estaba diciendo, aunque no necesariamente sean videntes, ¿sí? A veces uno como profeta también tiene impresiones, ¿cuántos de nosotros? Yo creo que todos tenemos la capacidad de ver, no hay nadie que no tenga la capacidad de ver. Si tenemos imaginación podemos ver cosas, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que Dios utiliza es nuestra imaginación. También otro tip que yo les quiero dar es que para que ustedes se active esa unción también, es una oración y es orar. Que Dios purifique nuestra imaginación. Yo creo que muchos de nosotros durante el día tenemos imaginaciones de sucesos que pasan en nuestra vida, de sucesos malos, y que nuestra imaginación tiene que ser redimida. ¿Para qué? Para que lo que nosotros veamos sean cosas que vienen del cielo, mensajes de Dios que Dios quiere poner, y no tener temor. ¿Cuántas veces también en nosotros nos pasa? ¿Seré yo? Ay, seré yo, será el diablo, será Dios. Creo que todos hemos pasado por eso. Y aún hasta así los que ya trabajamos, ya estamos en un ministerio de oficio, hay ocasiones que a veces nos pasa y es válido porque somos humanos, ¿sí? Pero conforme nosotros vamos madurando y vamos aprendiendo y vamos creciendo en el don, entonces vamos aprendiendo a discernir. Y además de que Dios siempre dice que Él testifica en nuestro espíritu, testifica con otras personas de que lo que estamos viendo o lo que estamos oyendo si viene de Dios. Otra cosa, lo sabemos. ¿Cuántos de ustedes dicen, es que yo sé que es esto? Y nadie nos puede cambiar, ¿sí? Todos tenemos ese conocimiento interno, pero conforme nosotros lo desarrollamos, nosotros vamos creciendo en esos dones como en los otros dones, ¿sí? Entonces, entonces Dios escoge a sus videntes. Por lo general, los videntes se mueven en una dimensión receptiva. Son muy receptivos. Vuelvo a repetir el título de la clase. El título de la clase es el ámbito del profeta vidente, ¿sí? Son muy receptivos. Entonces, y la revelación que se recibe es por el ver. Un ejemplo de ello tenemos a Ezequiel. Creo que todos hemos leído Ezequiel, las visiones que él tenía de los ángeles, de las criaturas, son muy, muy, muy fuertes, ¿sí? Entonces, ¿él qué hacía? Él veía. Una de las cosas con el vidente, y yo he conocido gente que son, se puedo decir puro vidente, ¿sí? O sea, muy fuerte, es que los videntes tienen que pasar muchísimo tiempo con Dios. Eso no quiere decir que nosotros no pasemos, ¿sí? Entonces, y conforme ellos pasan tiempo o pasamos tiempo en la presencia de Dios, ¿qué es lo que sucede? Dios empieza a soltar revelación, visiones, ya sean abiertas, o trances, a través de la suelta. Entonces, uno como vidente, uno que empieza a ver la imagen, la visión, ¿sí? A veces en ese momento no lo entiende, ¿sí? Y antes de que él le llegue la revelación, la interpretación de la visión para que él hable, primero es la visión. Hay videntes que no pueden hacer lo que el profeta. No digo que todos, sí lo pueden hacer, pero he visto casos donde necesitan una visión para ellos poder hablar interpretación, ¿sí? Y nosotros también la podemos tener. Ahora, hay a veces que un vidente puede llegar a estar enfrente de una persona en una conferencia y conforme empieza a orar o simplemente espera que Dios le revele algo, viene una visión delante de él. ¿Y qué pasa? Entonces, simplemente entrega la visión. Y a lo mejor él no la entiende, pero la persona que la recibe la entiende, ¿sí? A veces
viene el profeta. Es algo maravilloso cuando los videntes y los profetas trabajan. A veces viene el vidente y la persona, el vidente que está viendo, y el profeta lo habla, ¿sí? A mí me ha pasado, porque me muevo en ambos, a mí me ha pasado que a veces llega un profeta y empieza a profetizar y yo estoy viendo hasta por adelantado todo lo que el profeta habla y lo que el profeta va a hablar. Y al revés nos ha pasado, ¿sí? Entonces, si hemos estado hablando de una iglesia profética, y no hablo de una iglesia local, sino hablo de una iglesia a nivel cuerpo, y cuando venimos juntos es maravilloso ver el ámbito del profeta oyente y del vidente viendo, y cómo el ámbito espiritual se abre y se ven cosas espectaculares en la presencia de Dios. Hay sanidades, hay palabra, hay muchísimas cosas, ¿sí? Esto ya es a nivel corporativo. Eso no quiere decir que no pase en una iglesia local. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que activar el ámbito profético en todas nuestras iglesias. Tenemos que saber qué es lo que Dios está haciendo, cómo Dios se está moviendo en ese momento. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Ustedes cómo ven? A ver, piénsenle, yo les doy la respuesta. ¿Cómo aprenden a ver? ¿Cómo aprendemos a ver? Viendo, ¿cierto? O sea, es muy simple, viendo. Entonces, eso es lo que hace el vidente. El vidente lo único se enfoca en ver, ¿sí? Entonces, nosotros, cuando Dios nos da una palabra y nosotros nos enfocamos, ¿sí? Estamos viendo esa revelación, nos estamos imaginando esa revelación. Miren que yo, a la gente que entreno siempre, desde que empecé a entrenar, yo le digo a la gente, mira, pídele a Dios que cuando tú abras tu Biblia, dile a Dios, Dios, enséñame a tocar el espíritu de tu palabra. Cuando nosotros tocamos el espíritu de la palabra, es cuando la palabra es vida. Pero si no tocamos el espíritu de la palabra va a ser logos. Y a veces vamos a leer información, ¿sí? Sí nos va a traer vida, claro. Pero si nosotros aprendemos a tocar el espíritu de la palabra, realmente vamos a fluir en esos ríos proféticos, en esos ríos de la presencia de Dios, ¿sí? Entonces los profetas se mueven en la dimensión comunicativa y hablan por inspiración, y vimos que también la palabra hebrea es naví, ¿sí? Ahora, no tienes que ser vidente para tener una unción para ver. Eso es muy importante y ya lo había repetido, ¿sí? Hay veces que, bueno, primero vamos a ver que hay dos clases de videntes en el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque así como hay clases de profetas, hay clases de videntes, ¿sí? Uno de ellos es la palabra hebrea, que es Rahá, y que es alguien que ve, ¿sí? Este tipo de vidente puede ser te puede ver tanto como en los ojos naturales como con los ojos espirituales. Ya puede ser a veces una impresión, una visión abierta, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Jeremías, ¿sí? El caso de Jeremías dice, vino entonces a mí la palabra del Señor diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Y yo le respondí, veo una vara de almendra, ¿sí? Hay otra palabra que es la palabra roje. Dice, ¿esto qué significa? Esto es, dice, es mirar, visión, inspeccionar, observar, percibir, considerar. Aquí es ver más allá de una visión profética. En este término son esos videntes que ven el futuro, ¿sí? Son aquellos que ven
pasado, por decir, en una situación, en una persona, ven el pasado, ven el presente y ven el futuro. ¿Cómo es? Dice, bueno, si la persona está afectada en este presente es porque Dios le muestra cuáles son las raíces del pasado, por qué la persona llegó a este estado. Pero también ven hacia dónde se dirigen, cuál es el plan de Dios en la vida de la persona, puede ser en la vida, en las circunstancias, puede ser también en la región, ¿sí? Ellos también pueden dar dirección y pueden dar guía. Y vemos otra vez aquí a lo de Samuel, en primera de Samuel 9:19 dice, respondió Samuel a Saúl y dijo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto, pues hoy comerás conmigo y por la mañana te dejaré ir y te declararé todo lo que está en tu corazón. Sí, una de las cosas también que hace el vidente es que discierne los motivos, discierne, ve el corazón, ve el estado de la condición del hombre. Entonces nosotros sabemos que también Samuel, ya le había dicho, sabía dónde estaban los asnos de Saúl cuando él los buscaba. Entonces, ese tipo de videntes tienen una visión como rayos X, ¿sí? Miren, yo cuando estaba de donde yo salí, la escuela profeta y de videntes, había veces que teníamos videntes que venían a entrenarnos y que estaban dentro de este rango. Entonces, el madre espiritual siempre decía, por favor, si hay pecado en ustedes, por favor, arrepiéntense, porque ahorita viene, pues, el Chapel, viene Cindy Jacob, bueno, otros decían, y entonces va a ver lo que hay en su corazón. Miren, yo agarraba y yo decía, Señor, me arrepiento de todos mis pecados, por favor, si hay algo oculto y que no lo veo, y aún así, Señor, me arrepiento hasta de aquellos que todavía no he cometido, ¿sí? Porque es eso, vienen con ojos, o sea, ven realmente el estado de uno. Y a veces no vienen y dicen, ay, el Señor te dice, no, simplemente vienen y hablan normal. Y te hablan tan normal que algo pasa, ¿sí? Había veces que hubo, a ver, cuando yo me activé mucho en lo de visiones, había veces que no, o sea, a ver, como yo me estaba enseñando cómo controlar un poquito mis emociones y no sentirme tan abrumada de las cosas que yo veía. Pero a veces venía gente a la casa, y yo empezaba a ver lo que había dentro de ellos, inclusive las acciones dentro de ellos. Y me acuerdo que le estaba dando a una amiguita cristiana clases de español, y entonces Dios me mostró así como una película realmente su cocina y lo que tenía en las alacenas, ¿no? Y yo simplemente se lo compartí así, ni siquiera directamente, simplemente lo abrí normal. Y entonces ella me dice, ay, Esther, me tengo que ir. Y le digo, ¿cómo? ¿Por qué si todavía no empezamos? Ay, no, dice, es que Dios me estaba hablando de mi dieta por el problema de azúcar que traigo y tú tienes, y dice, y tú viniste y tú me describiste todo lo que había en mi alacena. Y agarró y se marchó, ¿sí? Entonces, a veces vemos lo que hay dentro de la gente, ¿sí? Un vidente inclusive puede ver si hay un órgano si hay un órgano dañado dentro del cuerpo, ¿sí? Ver el corazón, ver las intenciones del corazón, ¿sí? Ver si una persona está en pecado, ¿sí? Entonces, a veces las personas tienen un poquito de recelo, ¿sí? Porque vienen o a veces a mí me ha tocado, dicen, ay, es que trabajaba en una escuela, y yo llegué, lloré por una persona que necesitaba, tenía un problema, oré, y se fue, y bueno. Después, a los días le digo, vuelvo a orar por ti, y me dice, no, dice, porque cada vez que yo vengo a ti, dice, siento que me ves toda. Dice, ¿sabes todo lo que pasa en mí? No, mejor gracias. Entonces yo dije, bueno, la verdad que yo no me acuerdo todo de lo que yo oré,
pero ella sí se acuerda y lo relacionó con lo que ella estaba pasando. Entonces, eso pasa. Pero eso es muy poderoso porque así como ya había dicho, parte de la función del profeta, que es igual del vidente, es una restauración, tanto en la persona, traer restauración y que ellos conozcan que Dios habla con ellos, ¿sí? A través de nosotros, que Él les da mensaje, pero que también Dios quiere darles una revelación directa a ellos, que no dependamos ni del profeta ni del vidente, sino que nuestra función como videntes, así como el profético, que todos como líderes y ministros, es que no nos pongan en un pedestal, sino que conectarlos a Dios, que conozcan a Dios. Nosotros solamente somos el medio, ¿sí? Y que lo hagamos con muchísima humildad, porque a final de cuentas, miren, yo le digo a la gente, la revelación es mía, la revelación viene de mi Padre. Y si el Padre me la dio, es simplemente para entregarla. Quiere ver que alguien reciba y que conozca que está hablándole a la persona, y es una muestra de amor que el Padre tiene para traer restauración. ¿Sí? Entonces, en ese momento nos la da a nosotros para hacer algo, ¿cierto? Pero realmente, o sea, sin el Padre no somos nada, sin Jesús no somos nada. Entonces, todo viene de Él y toda la gloria para Él. Ahora, otro término que se usa también para el vidente es José, que es uno que percibe, no, ese es del profeta, es uno que percibe un comunicado de Dios, a veces viene con un componente visual, ¿sí? Otro es Shazá. Shazá viene para el vidente y que quiere decir ver, contemplar, observar. Cuando tenemos una visión abierta, cuando contemplamos. ¿Cuántas veces de nosotros nos sentamos y contemplamos? Yo creo que todos, algo que nos gusta, algo que vemos así como que, uy, qué bello, no lo había visto, tendemos a contemplar más que a mirar, ¿sí? Así como que, ay, así como que nos quedamos así, ¿sí? Ahora, a mí me ha pasado que cuando a mí me gusta mucho sumergirme en la palabra de Dios. Hay un término que no sé cómo traducirlo en español, pero se dice, ¿cómo se dice? Soki. Es como sumergirse en la presencia de Dios. Entonces pongo adoración, miren, a veces no hago nada. Lo único que hago es bañarme en la presencia de Dios. Y a veces me viene una impresión, digo, Señor, estoy tanto en la presencia de Dios que tiendo a eso. Me imagino a Jesús, me imagino a Dios. Y miren, no quiero ni que nada me interrumpa, porque si me interrumpe, ya sea el teléfono o algo, se corta, ¿sí? Entonces me gusta estar horas en ese fluir. Y no importa que no oiga nada, no importa que no tengamos una revelación, porque aquí lo que buscamos es la presencia de Dios. Y cuando tenemos la presencia de Dios, viene la revelación. O sea, no, no es que busquemos a Dios para que nos dé la revelación, es que buscamos a Dios por lo que Él es. Tenemos esa conexión con Cristo. Y cuando tenemos eso, todo se nos abre, ¿sí? Entonces me puedo pasar horas. A veces saben que llego tan cansada, he estado tan cansada que mis hombros están tan pesados y lo único que hago, pongo una adoración, no una alabanza, una adoración y me siento, me empiezo a relajar y empiezo, Señor, nada más cúbreme con tu presencia, me quiero estar aquí. Miren, yo les juro que yo me levanto, el cansancio, lo abrumada, las preocupaciones que yo tenía y todo, me siento como nueva, me siento renovada. La palabra de Dios dice que en la presencia de Dios hay refrigerio, ¿sí? Entonces, me ayuda bastante, ¿sí? Y la otra palabra es nataf.
La palabra nataf, que viene del griego, esto se refiere más que nada al profeta huyente, quiere decir destilar gradualmente, caer en gotas, hablar por inspiración, soltar y profetizar. A veces uno como profeta, y me ha pasado también, es que, ¿qué es lo que pasa? Mire, me ha pasado que a veces voy a una conferencia o así, de repente Dios me dice, ve a esa persona, me ha pasado, y yo le digo, ¿y qué le digo? Yo creo que a algunos les ha pasado, ¿y qué le digo? Y yo, es que no me sale nada, yo no le puedo decir algo que tú no me dices. Entonces a veces él dice, habla una palabra, y conforme yo hablo esa palabra, así como gotita que se empieza a destilar, chuta, empiezo a soltar esa palabra y se viene como hilo. Y yo, ay, ¿y de dónde salió todo esto? ¿Sí? Entonces es cuando nos movemos en ese nataf, que destilamos. Y yo le digo, no tenga temor de profetizar, no tenga temor de hablarle a una palabra. Cuando yo activo a las personas en el, y no es que sean profetas, y yo sí les digo, tú no necesitas profetizar, tú no necesitas ser profeta para profetizar, tú no necesitas ser vidente para ver, ¿sí? Inclusive para dar una palabra. Creo que estábamos hablando anteriormente de cuando se crea el ámbito profético, ¿sí? Una atmósfera profética a través de la adoración. ¿Qué es lo que pasa? Hay una explosión de ese ámbito. La gente que no veía a lo mejor hasta visiones abiertas empieza a ver, la gente que nunca profetizaba empieza a profetizar, se empieza a activar esa unción y a dar ánimo también a la gente, ¿sí? A activarlos a todos ellos. Entonces, yo le invito, yo le digo, mire, ore por una persona. Cuando ore, no nada más ore por orar. Yo le digo a la gente, pídale al Espíritu Santo, muéstrame algo de la persona, muéstrame algo. Y Dios es tan fiel que le muestra algo. Sobre todo, ¿sabe qué? Estamos en una temporada tan fuerte donde ¿sabe cuál es la llave para el evangelismo? Lo profético, el ámbito profético. Entonces, ellos ya no quieren nada más la oracioncita, ¿sí? María creo que no está aquí, la esposa de Dago, pero a mí me encanta ella. O sea, ella tiene es un manto profético evangelístico. Entonces, en su café, yo he ido y en su café cuando ella me dice, ¿sabes qué? Dios me dio un sueño de esta persona o siento por esta persona. Y entonces empieza a orar y les da una palabra profética. Ella me hablaba de alguien que iba y le compraba cerveza y tomaba mucho y cuando ella le dijo, ¿sabes qué? Dios me dijo que tú tomabas por esto y por esto, algo así, le dijo ella, ¿qué pasó? El hombre dejó de tomar. Imagínense, un inconverso. O sea, Dios dándole un mensaje a través de nosotros. Y eso es poderoso, eso es lo que se viene. Por eso le digo, tenemos estos dones, se tiene que activar esa unción, tenemos que trabajar juntos porque la cosecha es muchísima, ¿sí? Entonces, también, vamos a ver, en el Antiguo Testamento, ahora, yo creo que yo he visto cómo Dios está ampliando mucho las esferas, las puertas de la sociedad y moviendo a sus profetas en diferentes ámbitos, en diferentes, ¿cómo se dice? Por ejemplo, en la educación, en el gobierno, o sea, no nada más a la iglesia, ¿sí? En lugares muy estratégicos, porque lo que Dios quiere hacer con las naciones viene un espíritu de reformación a nuestras ciudades para las regiones. Entonces él empieza a mover al profeta y el apóstol para que los profetas arranquemos, preparemos el camino, no importa en qué ámbito nos movamos, si es el vidente, si es el oyente o si es en ambos, ¿sí? Y también para que y luego llega el apóstol y que hace poner fundamentos, ¿sí? Establecer. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que los videntes eran consejeros y asesores en las cortes reales, ¿sí? En el reino. Ahora, nosotros servimos a un reino.
Y cuando hablamos de reino, también tiene que ver con gobierno, ¿sí? Entonces ellos ocupaban posiciones dentro del reino. Por ejemplo, el profeta Gad, que era un vidente del rey David, servía al rey David, ¿sí? Y esto lo vemos nosotros en 2 Samuel 24, del 11 al 11. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero yo los invito a que ustedes lo lean. Otro era Asaf, que aconsejaba a los reyes en las cortes del rey. Miren, en 2 Crónicas 29:30 dice: entonces el rey Ezequías y los oficiales ordenaron a los levitas que cantaran alabanzas al Señor con la palabra de David, y del vidente Asafá cantaron alabanzas con alegría y se inclinaron y adoraron, ¿sí? Entonces, y ahí vemos que ellos funcionaban en el reino. Ahora, hoy en día, nosotros vemos que Dios nos está moviendo a sus profetas a introducirnos en el gobierno, ¿sí? Nos está poniendo delante de gobernadores, delante de presidentes, delante de ministros. Se están abriendo las puertas y yo creo que nosotros, como profetas, nosotros tenemos que orar por eso. Mire, antes de venirme, yo decía, Señor, porque justamente me mandas ahora a México, ¿no? Pero ya antes de venirme, ya varios profetas empezamos a entrar lo que era a la Policía Federal en Londres, ¿sí? Ya nos pedían su apoyo, o sea, ya querían que hiciéramos algo grande. Entonces, hay una profeta que es mi hija espiritual y precisamente ella es oficial. Entonces, ella empezó a oración con ellos, se mueve también, o sea, mucho en lo profético, la apoyo mucho. Entonces ella fue la puerta, ella fue la llave para abrir la puerta para que entráramos y orar por ellos, ministrarlos y ayudarlos, ¿no? Porque hay mucho cristiano ahí. También antes, por algunos años, también se me abrieron las puertas del Parlamento. Entonces íbamos al Parlamento, íbamos a orar, a soltar palabra, venían a la escuela ministros, ¿sí? Inclusive había ministros que tenían el don profético, entonces buscaban de nuestra consejería, buscaban de nuestro apoyo. Así como les digo, así como lo vemos en el Antiguo Testamento, que los profetas se movían en el reino, ¿sí? Eran la voz ahí, ¿sí? Los que aconsejaban, los que veían las estrategias, los que daban dirección a los reyes. Eso no es diferente ahora. Ahora, esta extensión dentro ya de la sociedad se nos está abriendo. Y yo, hermanos, a todos los que ahorita son profetas de aquí, que hay de oficio, aún así no sean de oficio, yo declaro el día de hoy que se empiezan a abrir las puertas en el gobierno. Se empieza a haber una conexión para que pase lo que se dé la palabra de consejería, se dé palabra de sabiduría para direccionar a las naciones, para direccionar familias, para direccionar generaciones en este tiempo, en esta temporada, que es una nueva generación. Yo lo declaro y como hermanos yo le dije, arrebate la palabra, y yo declaro que muchos de ustedes hay una reposición que se está dando tanto en el ámbito espiritual, en el ámbito profético, como en el ámbito de reino a nivel gubernamental, en el nombre de Jesús, y que no necesitan ser profetas ni videntes, pero que son apóstoles, son pastores, son maestros, son evangelistas, porque nos estamos moviendo a nivel cuerpo en el nombre de Jesús. Hermanos, recíbanlo y recíbanlo, ¿sí? Ahora, una de las cosas
que también a mí me han preguntado mucho, y yo antes me pasaba también eso hace muchos años, es que decían, a ver, yo no sé si soy profeta o si soy vidente. Otros, bueno, sí, yo soy vidente, pero a veces siento que soy profeta, ¿sí? ¿Saben una cosa? Que a veces uno puede ser profeta vidente, o sea, moverse en los dos, pero uno predomina más. Por ejemplo, profeta vidente. A lo mejor el más dominante es el ámbito del oír, pero eso no quiere decir que no ve. Otro que es el vidente, profeta. Y a lo mejor el don más dominante, el ámbito más dominante es el de ver, ¿sí? Y no el del oír. Ahora, hay veces que se mueven indistintamente, ¿sí? Hay veces que hay temporadas donde se mueve más el vidente y otras más el, el de oír, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo, o sea, realmente, yo desde antes que yo era cristiana, yo tenía muchísimas visiones, inclusive la gente se espantaba. ¿Por qué? Porque es un don. Uno ya nace con el don. O sea, no es que uno se vuelve cristiano y Dios los da los dones. No, es parte de quién, de quién tú eres, de cómo Dios nos hizo, ¿sí? Pero a unos por alguna razón están activados desde antes. Entonces yo veía muchas cosas, llego a Cristo y esto como que me hace una explosión. Entonces, la gente me tenía miedo, gente a veces no entendía ni lo que veía, ¿no? Después fue una temporada, después se vino una temporada como que yo decía, Señor, ¿qué pasa? Hay un bloqueo en lo que yo veo, ¿qué pasó? Entonces empecé a oír mucho y entonces me decía, no es que ahí está el ver, pero ahora yo quiero que tú desarrolles el oído. Entonces hay temporadas que yo me muevo así, a veces es ambos, a veces inclusive tengo una visión y no la entiendo mucho y le hablo a una amiga que también es muy evidente, tuve esta visión, tuve esto, a ver, ayúdame con la revelación y entre las dos nos ayudamos. ¿Sí? Entonces, es maravilloso. Acuérdense que cuando hablamos de lo profético, hablamos de una comunidad profética, así como se habla de una comunidad apostólica, ¿sí? Entonces, y como yo les digo, cuando nosotros venimos y trabajamos juntos, mire, cuando yo hago mis giras proféticas, hacemos giras proféticas, hemos ido a varios lugares y yo llevo intercesores proféticos, llevo profetas y profetas videntes. Entonces, inclusive en la escuela, cuando yo entreno, hago conferencia, los traigo y a mí me encanta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, o sea, a ver, no todos, él es el que da los dones, pero las administraciones son diferentes. Las manifestaciones, ¿cómo se manifiesta? La revelación, por ejemplo, los que estamos aquí con el profeta de Chile, con la profeta Trujillo, no sé si esté ahí, o todos los que son profetas, inclusive aquellos que ven, son diferentes, ¿cierto? Y yo le digo, mire, los hijos de Dios no compiten, los hijos de Dios nos complementamos y nosotros no necesitamos ni compararnos ni tampoco competir. ¿Por qué? Porque Dios nos da diferentes piezas proféticas. Entonces, cuando nosotros venimos, hay un fluir de esas aguas proféticas que se juntan, ¿sí? Y entonces se enriquece la persona, enriquecemos el mover donde nosotros estamos. A mí eso me gusta, yo le digo, a mí me encanta trabajar en equipo, esa parte de mi naturaleza, yo siempre me encanta trabajar en equipo. Entonces, cuando yo vengo con todos ellos, wow, como yo les decía, a veces me pasa que alguien empieza a profetizar y yo lo estoy viendo, ¿sí? Entonces, hemos tenido ángeles, muchísimas manifestaciones que son del Espíritu. Y eso es muy poderoso. ¿Por qué? Porque vemos al Dios manifestado, al Dios de poder, ¿sabe? Y les digo, nosotros podemos hacer grandes cosas. La palabra de Dios lo dice, que haremos aún cosas mayores que Cristo hizo con nosotros. Ahora, una de las cosas con el vidente y que a veces hacen que la gente un poquito lo rechace, es que
El vidente trae advertencia a veces a una región, a la iglesia, a una persona, ¿sí? Y puedes traer un poco de miedo. Por ejemplo, puede advertir cuando Dios ya le ha hablado a alguien de que corrija ciertas cosas, si no las corrige, viene a veces el profeta y le advierte, ¿sí? Y a veces a la persona no le gusta eso, a veces viene a la iglesia, ¿sí? Y no es que traigan juicio, simplemente vienen a advertir. ¿Y sabe qué? Todo es en la misericordia de Dios. Inclusive veamos a Ezequiel, ¿qué hizo? Tuvo que advertirle, inclusive a Israel, a los pueblos, ¿sí? De lo que iba a pasar si no se volteaban a los caminos de Dios. Entonces el vidente puede tener visiones muy cargadas, muy fuertes, y le puede costar trabajo el darlo, porque también conforme nosotros somos entrenados y desarrollamos el don y crecemos en madurez, entonces tenemos que buscar que sea el momento adecuado. Mire, yo lo que hago, que a veces Dios me da cosas muy fuertes, yo siempre le digo al Señor, Señor, yo oro para que tú prepares a la gente, para que la reciban, porque siempre mi intención va a ser, primero, de una plataforma de amor, y en segundo, la intención de Dios, yo sé que es el restaurar, ¿cierto? Nunca el destruir a la persona ni el juzgarla, simplemente el traer restauración, y si la persona o la iglesia o el pueblo de Dios está fuera de alineamiento, lo que hacer es traerlos en alineamiento al lugar correcto para que sigan ellos avanzando con el plan que Dios tiene para ellos. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, nosotros vemos aquí con David, ¿sí? Dijimos que David estaba rodeado de videntes. Entonces, cuando David cuando se levantó Absalón, el hijo de David, en rebeldía, entonces, ¿qué fue lo que? Y se levantó en contra de él. Entonces, David dijo a Sadoc, ¿no? El sacerdote, fue con él y le dijo, ¿no eres un vidente? Entonces le dice, ve al campo de Absalón y ve lo que hace. Entonces, Sadoc, ¿qué pasa? Veía tanto en lo natural como en el espíritu, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento habían ambos. Ahora, entonces, es muy importante que nosotros desarrollemos y crezcamos en esta unción. Vámonos a Reyes 17:13, y dice, el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente. ¿Se fijan? Ahí vemos las funciones de ambos, del profeta y del vidente. Lo vuelvo a repetir, dice, y el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas, los que oían, y de todo vidente, los que veían, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordena a vuestros padres, que os envíe por medio de mis siervos los profetas. Ahora, yo les dije que los videntes advierten al pueblo de Dios, una de las cosas. Ahora, esto no quiere decir que los profetas no lo hacen, también lo hacen. La diferencia es que el profeta lo va a verbalizar, lo va a hacer por medio del oír, oye y lo dice, mientras que el vidente lo ve y luego lo habla, ¿sí? Es la única diferencia. Ahora, en Segunda de Crónicos 33:18 dice, los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de sus videntes que les hablaron en el nombre del Señor Dios de Israel, aquí están en los registros de los reyes de Israel. También su oración y cómo fue oído todo su pecado y su infidelidad y los sitios donde edificó lugares altos y levantó las aceras y las imágenes talladas antes de humillarse. Aquí está
están escritas en los registros de los Josai. En otra versión, los Josai quiere decir en el registro de los videntes. Esto está en la Reina Valera, ¿sí? Entonces nosotros aquí vemos que como los dos trabajan juntos. Entonces yo le digo a ustedes, ¿cuántos de ustedes quieren desarrollar y moverse en ese ámbito? Ahora, la palabra de Dios dice que sus ovejas escuchan la voz de Dios, ¿sí? Todos lo escuchamos. Eso no nos hace un profeta de oficio ni nos hace un vidente de oficio si Dios no nos ha llamado a ocupar ese ministerio, ¿sí? Pero todos sí podemos ser activados en esto. Entonces, si nosotros lo practicamos, ¿qué pasa? Lo desarrollamos, ¿sí? Es, por ejemplo, si yo practico, no sé, la lectura, ¿qué hago? Pues me voy a hacer voy a desarrollar mucho mi habilidad en la cuestión de lectura, ¿sí? A lo mejor hasta en la cuestión de predicar, ¿sí? Entre más nosotros practicamos una cosa, nuestra habilidad se va haciendo más refinada, ¿sí? Entonces, ¿cómo desarrollamos la unción del vidente? ¿Sí? Ya les había dicho, primero, pasando mucho tiempo en la presencia de Dios. Dentro de la presencia de Dios, una de las cosas que tenemos que hacer es enseñarle a nuestro pensamiento, a nuestra mente que se calle. ¿Cuántos de ustedes saben? Lo vemos, por ejemplo, en la iglesia, ¿sí? Está la gente en la iglesia, pero estamos pensando, ay, saliendo de la iglesia, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a cocinar? ¿Sí? Nuestra mente tiene una voz y entonces nos distraemos. Entonces es un hábito. Y mire, el enemigo sabe muy bien cuántos de ustedes nos proponemos a leer la palabra. Y conforme empezamos a leer la palabra, viene la distracción. Entonces nos desenfocamos. Entonces pasa algo por nuestra cabeza y ya no sabemos, no estamos entendiendo lo que estamos leyendo, sino que simplemente como que estamos divididos, parte de nuestro pensamiento en otro lugar. Cuando yo entreno a la gente, siempre les enseño, primeramente, la intimidad con Dios, antes que todo. Entonces yo les digo, el enemigo va a venir a robar tu intimidad con Dios. Le digo, entonces, cuando tú dispones un tiempo y dices, yo el día de hoy, a esta hora, me voy a dedicar a pasar tiempo con Dios. ¿Y qué era lo que pasaba? Mire, a mí me pasaba, cuando yo empecé a practicarlo, a mí me pasaba, me llamaban por teléfono, tocaban a la puerta, o sea, miles de distracciones. Fuera de ese tiempo, no pasaba a veces. Entonces yo tuve que proponerme, uno tiene que luchar, tú tienes que pelear primeramente por tu tiempo con Dios. Ahora, usted sabe que cuando los que somos profetas y videntes, ¿qué es lo que pasa? Dios demanda más de nosotros que de cualquier otra persona, ministerio. ¿Por qué? Porque somos la boca de Él, somos la voz de Él. Precisamente por eso es que nosotros estar todo el tiempo conectados a Él. No quiere decir que los demás no lo estén, ¿sí? Otra manera también de desarrollar esta unción y practicar es leer la palabra de Dios y sobre todo, si queremos el área del vidente, como les digo, lean donde hablan, donde estén los pasajes de los sueños, Ezequiel, a Jeremías, y van a ver, si ustedes empiezan a practicar, me dicen lo que quieran, de repente van a empezar, ay, tuve este sueño y ahora tuve esta visión, ¿sí? El otro que es, sumérgete en la presencia de Dios con adoración, rodea tu casa con adoración. Mire, en mi casa, en Londres, claro, ya trabajaba y las cosas empezaron a cambiar, pero hubo un tiempo, yo por lo general, yo me la pasaba 8 o 10 horas en la presencia de Dios, mi marido tenía un buen trabajo, yo me podía dedicar todo el tiempo que quisiera yo a Dios sin ningún problema. Entonces, inclusive yo ni siquiera, a veces yo me convertí a Cristo y yo no sabía lo que era profeta, yo no sabía lo que era vidente, pero yo ya veía visiones, entonces oraba mucho en lenguas. Y entonces venía gente a la casa
y empezaba a hablar en lenguas, venía gente a la casa y se empezaban a caer, o sea, inclusive veíamos ángeles. Ya después cuando nosotros, cuando eres vidente, tú te puedes mover en el ámbito de los ángeles también, ¿sí? O en el otro área donde Dios te enseña realmente lo que se mueve, el enemigo realmente. Y a mí me ha pasado de ambos, ¿sí? De ambas partes. Pero en la casa de ustedes en Londres, entonces era tanto la adoración que había, que venía la gente y de repente decía, hay un ángel allá, y personas que no son videntes. Por eso les digo el ejemplo. Usted no va a ver un ángel necesariamente porque es un vidente. Mira, aquí hay un ángel en tu casa y este ángel está haciendo esto y esto. Después venía un amigo profeta y una vez me regañó, ¿no? Un hijo espiritual, y me dice, oye, profeta, yo te vengo a decir algo. Digo, ¿qué pasó? Dice, mira, yo siempre que vengo yo veo ese ángel ahí en tu casa, en tu cocina, es donde yo oraba. Y le decía, y me dice, Dios me dijo que te dijera, ¿y por qué no pones a trabajar a tu ángel? Ahí está esperando a que tú trabajes con él, ¿sí? Y me puse así colorada, ¿no? Entonces ya le decía, a ver, Ángel, tú dices que tú ejecutas la voluntad de Dios y que son ministros. Y entonces yo empecé ahora y decía, Señor, ok, tú me diste un ángel, en este momento, el que está en mi cocina, Señor, pues que ejecute tu voluntad, ¿sí? Y había veces que sí, en serio, hubo veces, cuando yo era maestra, yo trabajaba con sordos, entonces se perdían las cosas y yo le decía a los ángeles, ángeles, vayan y tráiganme esto. Una vez se me perdió la Biblia, la dejé en una estación del bus y llegué a la casa y llegué llorando. ¿Por qué? Porque ahí yo tenía todos mis apuntes. Entonces yo le hablé a mi esposo, perdí mi Biblia, se me quedó en la parada. Mi marido fue y no la encontré. Entonces yo le digo, Señor, por favor, le digo, ángeles, vayan, encuentren mi Biblia y tráiganla. Miren, cuando yo llegué a la casa, yo entro a la casa, ya en la noche toda decepcionada, los amigos que supieron, te doy una Biblia, te doy para que te la compres. No, no es eso, ahí tenía mis apuntes. ¿Cuántos de nosotros así sabemos que nuestra Biblia por años es especial porque tenemos ahí subrayado, tenemos escrituras, tenemos muchísimas cosas? Entonces yo llegué llorando y cuando yo abrí la puerta, ¿qué es lo que estaba cuando yo abro la puerta? Mi Biblia, ¿sí? O sea, y eso no nada más es para el vidente, eso es para todos nosotros. Así es de que en esta temporada o sea, hay una puerta, sobre todo el año hebreo se viene ya la próxima semana y va a ser el año de la puerta, ¿sí? Y entonces se va a abrir una puerta donde va a haber muchísima actividad angelical. Entonces nosotros tenemos que movernos con ellos, tenemos que poner a trabajar a nuestros ángeles. Eso no quiere decir que los vamos a adorar ni que los vamos a poner arriba de Dios, de Jesucristo, no, pero la palabra es muy clara. Pero bueno, eso ya también es otra enseñanza que doy, pero yo les estoy diciendo todo lo que se viene y que tenemos nosotros que aprovechar y que es parte de nuestra herencia, ¿sí? Ya rapidito para terminar, nada más les voy a decir que hay diferentes clases de visiones, ¿sí? Hay imágenes, creo que todos hemos tenido imágenes, ¿sí? A veces ¿cuántas veces la persona nos platica algo que le pasa en su vida, un evento, y nosotros ya nos formamos una película, ¿cierto? Ya no lo estamos imaginando y no estamos necesariamente diciendo, ay, me estoy imaginando, porque es algo que es parte de nosotros y simplemente lo imaginamos, ¿sí? Puede ser una impresión simplemente, algo que a veces yo creo que alguien nos platica algo, yo me dice, ay, como que tengo, o a veces, ay, como que tengo la impresión de que la persona está triste por lo que me dices, como que tengo la impresión por lo que me cuentas que esa persona está en esa situación y necesita esa ayuda, ¿sí? Entonces, es un tipo de revelación que nosotros recibimos. Entonces, están también lo que son los sueños. Mire, yo tengo un hijo espiritual que está en Alemania, y él es profeta vidente, pero realmente no tenía, o sea,
no entendía mucho de esto hasta que llegó con nosotros y cada rato me habla, ay, profeta, tuve un sueño y me habla y a veces me cuenta todos los sueños y le digo, hijo, le digo, tienes que escribirlo porque es muchísimo, ¿sí? Y esperar la revelación, pero son unos sueños increíbles los que tiene, que así como lo que sueña, pasa. O sea, son blanco y negro, ve la situación. Yo, por ejemplo, yo le digo a mí, hay muchos que tenemos sueños que son simbólicos. Yo a veces le digo, Señor, ¿por qué no me muestras en blanco y negro? ¿Sí? Entonces, uno tiene que aprender también a desarrollar el simbolismo dentro de los profetas, los colores, objetos, partes del cuerpo, muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque si Dios me habla simbólicamente, pues yo tengo que investigar, por ejemplo, el color rojo, ¿qué me quiere decir con el color rojo? ¿Sí? O te estoy hablando del lado de la luz, porque no recordemos que el enemigo imita todo. ¿Sí? Que ahora hay allá afuera de que de a tal ángel, ¿sí? O que te pintan los colores. Yo ahora estoy no asustada, pero sí como que en México yo digo, wow, hasta en las noticias yo veo que el vidente no sé qué y que los horóscopos, o sea, toda la imitación, realmente ellos robaron muchas cosas que le pertenecen a los hijos de Dios y los distorsionan. Pero ahora nosotros lo tenemos que tomar porque nos pertenece a nosotros, ¿sí? Entonces, los sueños nos ayudan mucho para guiarnos. Yo le digo, mira, cuando tengas un sueño, ve realmente primero analiza qué es lo que está pasando, en qué circunstancias estás en ese momento alrededor tuyo, porque muchos sueños tienen que ver con tus circunstancias. Mire, yo tenía un amigo que él iba a presentar iba a ir a un trabajo y me dice, ay, es que no tengo esta preparación, no sé esto, no sé el otro, pero es que Dios me dijo que fuera y aplicara. Entonces oré por él y le digo, mira, pídele a Dios que te dé un sueño. Le digo, y pídele a Dios que que te diga que va a venir en el examen. Así se la solté. El muy obediente fue y oró eso. Entonces, dice, vio que aplicó el examen y todo, fue al examen, cuando llega me dice, ay, ¿qué crees que me pasó? Que todo lo que soñé, todas las respuestas que yo soñé venían en la prueba que me hicieron. O sea, imagínense el poder del sueño, ¿sí? También a través de los sueños, Dios nos puede liberar, Dios nos puede sanar, Dios nos puede guiar. Por ejemplo, yo cuando vine a Cristo me daba muchos sueños, aparte de que Dios me visitaba muchas veces, Cristo me visitaba muchas veces y con él aprendí parte de la Biblia, porque nunca había tocado una Biblia. Entonces, a veces yo en los sueños, una de las cosas, siempre veía como que mucho temor, entonces él muchas cosas, y él me dijo, mira, es que yo te estoy mostrando que tú le tienes mucho temor al hombre, que tú le tienes mucho miedo a la sobrenatural, por todas mis experiencias que tenía, y me empezó a liberar. Me empezó a liberar, ¿sabe? Muchas veces no necesitas que alguien venga y te haga una liberación y te ponga manos. No digo que no se haga. Lo que yo te quiero decir aquí es que cuando tú estás en la presencia de Dios, mira, tú lo recibes directamente de Él. Él viene y te pone manos. Él viene y te libera. Mire, cuando yo ponía manos, yo una vez yo dije, a ver, Señor, yo necesito me siento cansada. ¿Sabe yo qué hacía? Yo misma me ponía la mano. Me ponía la mano y les juro que me caía. Y no es que me empujara ni nada, tan pronto me ponía la mano. ¿Sabe? Uno puede autoadministrarse. ¿Por qué? Porque no tiene la presencia de Dios y Dios lo hace. ¿Sí? Y las últimas son las visiones, que no voy a ir en detalles, pero son visiones abiertas como Juan, lo que veía, ¿sí? Ezequiel, ¿sí? Son trances ahí a veces también. Entonces son diferentes maneras, o sea, no nos podemos simplemente enfocar de que en el ámbito profético no tenemos que encajonarnos ni encajonar a otros. Estamos en una época, en una temporada, ahora sí que no nada más en una temporada, hemos entrado a una época donde todo esto va a ir de aumento en aumento y nosotros
tenemos que estar preparados. Entonces, antes de terminar, yo quiero orar por todos ustedes en este momento, y yo quiero que todos levantemos la mano, que todos ahí levantemos las manos, ¿sí? Y Señor, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, yo te pido que todas, Señor, que la imaginación de los que estamos aquí sean totalmente purificadas y que estén preparadas, Señor. Señor, tu palabra dice en Efesios, Señor, que eres tú, Señor, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento y que se abran los ojos del entendimiento, Padre, para mover y que se amplíe el ámbito profético oyente y el ámbito profético vidente, donde, Señor, se activa, Señor, una opción vidente, Señor, en el nombre de Jesús, donde, Señor, de acuerdo a tu palabra, y todos nos ponemos de acuerdo, Señor, porque aquí tu palabra dice, Señor, que en los últimos tiempos, Señor, tus hijos, tus hijas profetizarán, se verán visiones, Señor, en el nombre de Jesús, y se activa en el nombre de Jesús el día de hoy, Señor, se activa ese don, Señor, de ver en el Espíritu el día de hoy, Señor, de una manera diferente, y Señor, y lo que Dios me muestra es que en algunos de ustedes, sobre todo los profetas, va a haber una dimensión nueva, va a haber una dimensión donde a lo mejor era diferente y se acostumbraron a que la revelación les llegaba de esa manera, pero Dios les dice que hay un fluir nuevo, hay un soltar, un río, donde ahora la voz va a ser totalmente diferente, y Dios quiere que simplemente estén expectantes, porque todo va a pasar de repente, todo va a pasar de repente, dice el Señor. A los profetas en este momento, dice el Señor, yo les está dando Él unos vestidos nuevos para esta temporada. Y Señor, yo te doy gracias, Señor, gracias que se activa. Señor, tú dices que una de las maneras como se activan los dones es a través, Señor, de Él poner las manos. Y Señor, espiritualmente tú bajas y nos pone las manos, Señor. Y Señor, parte de lo que tú me has dado, yo lo imparto a ellos, Padre, porque así como tú le dijiste a Moisés, que es un diseño del cielo, que le dijiste a Moisés que impartiera de lo que él tenía a 70 de ellos, Señor, que quiere decir de lo que tú le habías dado a él, Señor, en este momento yo también lo hago, Padre, que haya una impartición, Señor, en el nombre de Jesús. Sabemos que no se necesita estar presente, porque en el reino espiritual, Señor, no hay ni tiempo ni espacio, Señor, y todo se mueve, Señor, en el nombre de Jesús. Y Señor, conforme nosotros entramos al año nuevo judío que se viene la próxima semana, que es el año de las puertas, Señor, yo declaro que se abren nuevas puertas, que para muchos se abren, Señor, puertas, Señor, para las naciones, que se van a expandir, Señor, aquellos que ya empezaron a moverse en las naciones para otras naciones, Señor. Yo declaro aquí, Señor, que Señor, lo que tú me muestras para la profeta Trujillo, Señor, hay puertas que se abren no solamente en las naciones donde ella está yendo, pero van a haber naciones nuevas que se van a abrir donde ella, Señor, va a empezar a ministrar, Señor, en el nombre de Jesús, y la van a llamar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y se extienden las estacas, Señor, igual para la profeta Ojeda, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Yo declaro que, Señor, es un nuevo día, es un nuevo amanecer, es una nueva temporada, Señor, y Señor, se abren también puertas, Señor, gubernamentales en los municipios, Señor, que van a venir aún de aquellos pastores, Señor, que tienen iglesias, Señor, van a venir, Señor, gente de gobierno a pedir consejería
para direccionar las naciones, para direccionar, Señor, aún la ciudad, Señor, a pedir consejos. Yo declaro que hay una reposición donde los profetas, Señor, entran, Señor, así entran con el gobierno, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo lo declaro, Señor. Amén y amén y amén, Señor. Cubiertos con la sangre de Jesús, oro por, Señor, todos los pastores, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, que hay un fluir apostólico, Señor, que ese fluir toca a todos los pastores, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que tú empiezas a enviar profetas, todo tipo de profetas, todo tipo de videntes, aunque no haya en la iglesia, Señor. Yo los llamo del sur, del norte, del este y del oeste, Señor, para ayudar a levantar la obra con, Señor, palabra direccionada, Señor, palabra de instrucción, Señor, a levantarles las manos, Padre, para que se cumpla, Señor, y avancen, Señor, en el llamado, Señor, y se siga construyendo y se siga avanzando, Padre, en cada, en todo plan que tú les has dado a ellos para avanzar el reino, Señor, en el nombre de Jesucristo. ¿Hay alguien aquí que esté en la adoración? ¿Hay alguien aquí? A ver si le permite abrir el micrófono o que levante su mano. ¿Hay alguien aquí que se mueve en adoración, que cante? ¿No hay nadie? El pastor Carmelo, creo que dice Tenerife. Ok, Pastor Carmelo. Ok, también Diana, Pastor Carmelo, en este momento, Señor, yo declaro que usted, Señor, que conforme usted alaba y hay nuevas canciones que Dios va a desatar del cielo y que esas canciones no van a ser unas canciones que usted ya sabe, sino que van a ser unas canciones del cielo y que la gente va a empezar a decir, pero es que yo no conozco esa canción, yo no conozco esa letra, esa es una letra nueva, porque el Señor dice, le va a dar canciones de la hora, les va a dar canciones en ese momento que va a traer sanidad, que va a traer consolación a las personas, a la congregación, y que se suelta en el ámbito, y usted va a ver que va a haber muchísimas sanidades, donde va a venir gente que está desanimada, y el Señor, conforme usted empieza a disponerse para cantar, Dios le va a poner las palabras correctas, dice el Señor. Es un nuevo fluir en la adoración, va a ser una adoración profética. Inclusive yo veo que aquí usted empieza a cantar y entonces está llegando al corazón de la persona, pero a la vez la persona se empieza a relacionar con lo que usted canta, porque va con la situación en la que ella está y va a traer muchísima esperanza, porque es un nuevo fluir. Pero el Señor dice, es tiempo de reposicionarte de una manera nueva, de una manera diferente y de no tener temor. Y conforme usted empieza a tocar y a cantar, se va a soltar también, va a haber una atmósfera profética donde la gente va a empezar a ver cosas, donde la gente va a empezar a profetizar y va a haber un mover profético ahí, dice el Señor. Y Señor, yo te doy gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que tú vas a ver. Y Señor, yo aquí a todos mis hermanos, yo les digo por adelantado, feliz año, y que el año de ustedes les traga muchísimo, sea tan dulce como la miel, y que también sea para sus generaciones en esta nueva temporada en la que nosotros entramos. Señor, te damos gracias. Amén y amén y amén. Amén, poderoso, gracias a Dios, gracias pastora, gracias profeta Esther, ha sido una bendición. Sé que el tiempo ha pasado, pero lo hemos aprovechado bien. Yo personalmente me quedo con una palabra que usted dijo muchas cosas muy interesantes, pero una es Apocalipsis 19:6, dice que Juan oyó como el estruendo de muchas aguas. Así es. Esa es la unidad de los 5 ministerios.
tenemos que ser ese estruendo de muchas aguas. Aquí hay muchas fuentes, aquí hay muchas aguas, hay aguas apostólicas, hay aguas proféticas, hay aguas pastorales, hay aguas de maestro, hay aguas de evangelista. Entonces todos nos tenemos que unir a ese mover, a este mover profético, a este mover de vidente, porque es pues muy importante. El mundo está muy necesitado de que nos manifestemos bajo este punto. Amén. Y hay una pregunta en el chat, profeta Esther, no sé si usted quisiera contestarla, pero permítame, se la voy a leer porque me pareció muy interesante y dice exactamente cuando usted habló sobre su experiencia con ángeles. Entonces, aquí en el chat hay una pregunta que dice, o sea que nosotros sí tenemos comunicación con los ángeles. Por ejemplo, nosotros vemos que cuando el ángel visita a María y le dice que viene del Señor y que va a tener un hijo, entonces ahí le responde María y le dice, hágase de acuerdo a tu voluntad, la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, yo les puedo dar muchísimas experiencias, ¿no? Donde, por ejemplo, una visión que yo tuve, vinieron dos ángeles y literal me llevaron a un lugar y había una mesa y había cosas de comer y todo el mundo podía comer muchas cosas y los ángeles venían a hablar. Entonces, cuando yo iba a agarrar de los manjares que había en la mesa, uno de los ángeles me dijo, no, tú no puedes comer eso. Y yo les contesté, pero ¿por qué no? Entonces me dice, y me llevaron, había como una estufa de oro, algo así, y sacaron ¿cómo se dice? Una olla de oro, y al abrirla, yo vi así como que una galletita, vi algo así, y entonces me dice, esto es lo que tú tienes que comer como profeta. Entonces yo veía muchos manjares y se me antojaba todo eso, o sea, yo estaba en comunicación en el espíritu con ellos. Y entonces yo los veo y yo les digo, ¿qué es eso? Y me dice, exactamente, esto es para ti. Entonces yo, ¿qué es eso? Literal es la palabra maná, el significado es, ¿qué es eso? O sea, el maná es diferente para cada uno. ¿Sí? O sea, yo no estoy incitando tampoco a que, ay, sí, busquen los ángeles y que se comuniquen, o sea, sí me entienden lo que yo les quiero decir, pero hay un ámbito, o sea, en que sí los ángeles se desatan, ¿no? Por ejemplo, yo tengo fotos donde cuando yo hacía la escuela profética en Londres, mi marido tiende a abrir el ámbito espiritual porque él profetiza con el piano, profetiza con el instrumento. Entonces se abrían los portales celestiales y veíamos a los ángeles. Entonces a veces veíamos, y ahí no había ninguna comunicación con los ángeles, pero los veíamos, inclusive veíamos ellos cómo danzaban, veíamos siempre cuando se iba a abrir interacción angelical, siempre era cuando mi marido entraba en un sonido y entonces veíamos cómo se abre el portal y a veces se veían los ángeles, ¿no? Entonces, a veces no hay comunicación, puede ser que a veces lo sintamos. Ahora, la palabra de Dios dice que a veces entretenemos ángeles, ¿cierto? Ahora, a veces los ángeles, ni siquiera a veces nos damos cuenta cuando viene un ángel a nosotros, o sea, hay ángeles que a veces se manifiestan de manera de personas. Y he oído donde muchas veces a mí me ha pasado, o mi pastor profeta, que era hace muchos años con el que yo inicié, él decía que él se ahogó, literalmente se ahogó y nadie se dio cuenta y estaba abajo de la piscina. Entonces él vio que un hombre bajó y lo sacó y le dio como que respiración, lo tocó y se fue. Entonces ahí todo el mundo se dio cuenta que él se había ahogado. Y dice, nunca lo encontraron, nunca. Entonces, pero él lo vio, no lo vio en forma de ángel con alas ni nada, sino que lo vio como un hombre y recuerda, y nadie lo encontró. Entonces, hay diferentes maneras de que los ángeles se nos puedan presentar, ¿sí? Y además, Dios lo que está soltando es que quiere que nosotros, los ángeles, van a trabajar con nosotros, ¿sí?
No sé si está Muchísimas clara gracias. la pregunta. Ok, yo creo que sí, yo creo que sí, son experiencias que se dan y tenemos que entrar, mis amados, a este mundo sobrenatural. ¿Alguien más? Parece que el tocayo tiene una pregunta. Por favor, adelante, abre tu micrófono. Dios les bendiga, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, claro, hermano Oscar. Gracias. Nada más para apoyar a mi paisana. Ay, gloria a Dios. Hermanos, nada más, yo estuve dando una clase de angeología, hermano, yo recuerdo hace años, y yo le pedí una experiencia con ángel, ¿verdad? Señor, yo quiero ver un ángel realmente que me hable, que me diga esto que solo tú y yo sabemos. Terminando en la noche, hermanos, esa clase de angeología, de verdad, llegó esa, como dice la profeta Esther, no tenía ni alas, ni era dorado, nada, una persona así, que realmente sentía el poder sobrenatural y me dijo lo que realmente quería de Dios, ¿amén? Entonces, hay experiencias. Y rápidamente decirles, si alguien quiere saber realmente sobre todo este tema, el libro más completo y más grande de todos es el libro de Daniel, amados hermanos, donde ahí puede ver usted, es el libro más grande de la relación de ángeles con humanos, preciosa y tremenda. Se los invito a los que quieran saber. Y yo solo para apoyar a mi paisana con la palabra es porque todo es apoyado con la palabra de Dios, que a veces no entendemos esto, no es darle adoración, como decía ella, dice la palabra, sino ocuparlos. Dice la Biblia que somos un poco menor que los ángeles, creo Salmo 8, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice, y apunte esta cita a los que quieren saber, Hebreos 1, verso 13 y 14. Dice así Hebreos 1, 13 y 14, hablando de los ángeles. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás siéntate a mi diestra, hablando de Jesús, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahí va para nosotros el verso 14. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio de los que hemos de heredar la salvación. Están a nuestro servicio, hermanos, no mandándoles, no ordenándoles, pero pidiéndoles, y a veces se nos olvida eso, y que muchas veces, aún sin pedirles, han estado con nosotros. Dios les bendiga, gracias. gracias, Mire, gracias. nada más para retirar, hermano. Se fija lo que dijo el hermano dijo, estoy estudiando sobre ángeles y les presentó un ángel, ¿cierto? Ahora, yo que les dije anteriormente, si ustedes empiezan a leer en la Biblia todos los sueños que creen que va a estar pasando, van a empezar a ver, van a empezar a soñar, van a pensar a tener visiones. O sea, eso es una manera muy, muy eficaz de activar cualquier don. Por ejemplo, si quieren que Dios se mueva en sanidad, estudien todas las escrituras sobre sanidad y van a ver que se va a empezar a manifestar eso, que lo tengo, pero clarito, garantizado, porque lo he probado de diferentes maneras, ¿no? Sí. Gracias. Apóstol Marcelo tiene su tiempo. Gracias, doctor Oscar. Sí, quería agradecer a la profeta por esta palabra, ¿no? Y estuvo hablando mucho de trabajar, ¿no? Y aconsejar así a los reyes, ¿no? A los presidentes, gobernadores, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un proyecto acá con una misionera del ministerio, ¿no? Y, y teníamos que ir esta semana, pero postularon por 2 semanas más. Entonces es bueno para orar, ¿no? Entonces, como todo siervo de Dios, quería presentar el proyecto, ¿no? Es un proyecto que no se ve bien porque tiene una bolsa, pero es un proyecto de comunicación, ¿no? Por el tema de periodismo, y esto está avalado con una agencia de periodismo de Estados Unidos, que es, así como nosotros asociamos iglesia, ellos asocian periodistas y trabajan con gobernadores, ya hicieron, por ejemplo, en Paraguay y en Uruguay varios congresos donde después van empresarios, ¿no? Y hacen negocios, compran arroz, compran vino, y el gobierno es bendecido, solamente que ahora, a través del ministerio de nosotros, se podría hacer no solo eso, sino también con los pastores, llevar a pastores a la casa de gobierno. Entonces yo preciso que esto Dios lo desate, ¿no? Y preciso de sus oraciones. También contarles que estuvimos orando por Felipe, ¿no? Y yo estoy enviando la foto de él, todo con el corazón abierto, ya, claro, cosido, ¿no? No sé cómo decirlo,
pero ya está bien, gracias a Dios le van a dar el alta, así que agradecer también a todos ustedes por las oraciones. El Señor ha respondido a esa palabra, ¿no? Y me llamó mucho la atención de la profeta, ¿no? Que hablaba de hacer esto en los gobiernos, ¿no? Entonces, quería que por favor ore especialmente Claro. por este proyecto, ¿eh? Por favor, Mire, profeta Esther, desate una palabra sí, profética ahí. sí, Amén. mire, yo lo que quiero que hagamos, aquí habemos todo tipo, habemos pastores, profetas, apóstoles, y la palabra de Dios dice que hay mucho poder en el poder de acuerdo. Entonces, yo quiero que el hermano, que apóstol, ponga a la vista, aunque no veamos, ese proyecto. Y todos, yo quiero que extendamos nuestras manos conforme yo hago declaraciones, ¿sí? Porque es tiempo de que se nos abren. Ya dije que hay muchísimos cambios en los gobiernos en este momento, pero esos cambios es para que entremos nosotros, sus hijos, y los planes de Dios. Y vamos a declarar que esta puerta se abre y que el enemigo no retrasa lo que tiene para que el hermano entre y entre llevando a otros ministros, ¿sí? Entonces, en acuerdo, vamos a orar al Señor en el nombre de Jesús. En este momento, Señor, nosotros declaramos y soltamos la palabra, Señor, y tu palabra nos ha dicho, Señor, y tú la has soltado en el ámbito espiritual, que es tiempo donde tus hijos entran y se abren las puertas para trabajar con gente de gobierno y en la política. Y Señor, declaramos, Señor, que la puerta que a la que está enfrente, que está parado el apóstol Marcelo, se remueve el enemigo, porque el enemigo dice que siempre se encuentra a las puertas para tratar de cerrarnos esa puerta y no dejarnos entrar, pero en el nombre de Jesús nosotros le ordenamos que se remueva y que se abra la puerta, y Señor, que van ángeles delante de él, Señor, a preparar el camino. Tu Espíritu Santo va también delante de él, Padre, en el nombre de Jesús. Todos aquí en unidad removemos todo obstáculo en este momento, Señor, que todo lo que tiene que ser removido se remueve el día de hoy, todos con la autoridad que tú nos has dado, Señor, profética y apostólica. En este momento, Señor, abrimos la puerta y, Señor, nosotros nos oponemos, Señor, y destruimos todo plan y estrategia del enemigo, espíritu de oposición, espíritu de retraso y espíritu de aborto, en el nombre de Jesús. Nosotros te destruimos ahora en el nombre de Jesús. Y, Señor, nosotros soltamos esa palabra, que esta palabra que soltamos en unidad ya va adelante, abriendo, preparando camino, Señor, en el nombre de Jesús el día de hoy. Y, Señor, que apóstol, yo lo que siento que Dios te quiere mover a otro nivel de fe, a un nivel de fe. Y yo te veo que tú, no solamente en las comunicaciones, sino que tú ya empiezas a salir y empiezas a tomar territorio apostólicamente, en diferentes ámbitos de la sociedad. Y por eso es que el enemigo te ha estado resistiendo. Pero el día de hoy nosotros te levantamos las manos y declaramos que tú entras ya por esa puerta y vete por esa. Yo quiero que tú te veas, que tú te imagines que tú ya estás entrando por esa puerta, porque hay poder, y la puerta que Dios te abre no la cierra. Y cuando el hombre te dice que no, Dios te dice que sí. Pero, Señor, en el nombre de Jesús, nosotros lo entramos, porque Él viene a predicar tu palabra, así como decía Pablo, Señor, que oráramos para que se abriera esa puerta y no se cerrara para la prédica del evangelio. Pues aquí estamos nosotros, Señor, como cuerpo, orando y diciendo: esa puerta no se cierra. Y, Señor, sabemos que esta puerta que Dios te va a abrir, hermano, te va a llevar a otras puertas, y que hay algunas que se van a cerrar y que no, porque no es el tiempo. Pero el Señor te dice: las puertas que yo te voy a abrir como esta te va a llevar a otras puertas aún mayor, Señor. Y te damos gracias porque nosotros, Señor, lo sellamos en el nombre de Jesús, Señor, el día de hoy. Amén y amén y amén. Y si alguien tiene una palabra, si alguien tiene una impresión o algo, por favor, háblela, porque yo dije que estábamos haciendo de manera, a través de la enseñanza, activación. No importa que usted diga: será Dios, no será así, algo que ustedes tengan, désenla a Él, que esto es muy importante.
Amén. O si Gloria a alguien Dios. quiere algo más. Ok. Amén. ¿Alguien tiene una última pregunta, comentario, algo que guste expresar? Yo quisiera hacer una pregunta. Profeta, Dios te bendiga. Quería Gracias. preguntarte, el nivel el nivel profético de los sueños entra en el profeta vidente. Así es. Ahora, Sí. sí, en el vidente, por lo general, son los trances, son las visiones abiertas, son los sueños. Un vidente, o sea que casi no combinado, te puedo decir, tiene sueños. Por ejemplo, yo conozco una amiga que hay veces que ella no puede ni dormir porque tiene sueños y sueños y sueños y no se cansa de soñar. Esto no quiere decir que no soñemos. Todos soñamos, ¿sí? Que no nos acordemos de los sueños es diferente, pero a veces, aunque no seas vidente, Dios, a veces en diferentes temporadas, Dios te puede meter a que tú sueñes mucho. Por ejemplo, hay veces que yo he visto y a mí me ha pasado, o sea, cuando estamos muy ocupados, ¿sí? O sea, que con los afanes de la vida o los niños, el hogar, y a veces Dios quiere hablar con nosotros, ¿sí? ¿Y qué pasa? Y no ponemos atención ahorita lo dejamos, ¿qué pasa? En el sueño Dios nos habla, ¿sí? Nosotros lo vemos en Job, ¿en qué versículo 33 lo que dice? Ahí dice que Dios le da sueños al hombre, los abre, dice, y aún dice, los aterroriza, ¿cierto? En ahí mismo. Y también dice que él lo hace, abre los oídos para sellar las instrucciones, su plan de él, ¿sí? Entonces, si tienes sueños, qué bueno. Ahora, a mí algo que se me olvidó comentar, por favor, los que tienen sueño, los que tienen visión, hagan un diario espiritual. Yo tengo un diario espiritual, tengo donde escribo todos mis sueños, porque a veces los sueños tienen un presente y tienen un futuro. Y cuando tú no escribes a veces tus sueños, es muy fácil que se te olvide, ¿sí? Entonces no necesitas ser vidente, pero sí un vidente tiende mucho a soñar, o puede ser combinado, o puede ser más visiones que sueños, ¿sí? No sé si tu pregunta está contestada. Sí, está bien, solo quería saber dónde entraba, porque por ejemplo en mi caso yo soy muy soñadora, que de hecho nunca quise escribirlos porque es como que no voy a terminar más de escribir, pero sé identificar cuando son sueños proféticos. De hecho, habían a veces que quería que el Señor me hablara una situación y yo me acostaba a dormir y el Señor me mostraba. Siempre una forma de comunicación, ¿no? Pero esa era mi duda nomás, dónde entraba, en qué tipo de... Sí, entra dentro del vidente. Y lógicamente tú te mueves en esa área, ¿no? Dentro del vidente. Y como tú dices, más si tus sueños son constantes y muy predominantes, ese es el ámbito en el que te estás moviendo. No tengas miedo, pero yo te animo. Ahora, si es mucho, como mi amiga que te digo, y yo lo que también he hecho, a veces es mucho y no puedo, los grabo. Entonces, grábalos, ¿sí? Y ponlos aparte. Si yo lo y cuento rápido le cuento a alguien, sí. Pero además, sí, mira, de ahí puedo ver y... Sí. Mira, yo te doy una perla que a mí me ha pasado. Yo, aparte de mi diario de sueños, de visiones, yo tengo mi diario profético, ¿sí? Y ahí escribo todo lo que Dios me habla y todo. Y ha habido veces que Dios me dice, yo quiero que veas en esta fecha el año pasado. Entonces, cuando yo voy, oh, wow, yo me sorprende. ¿Por qué? Porque justamente lo que yo escribí el año pasado, el sueño, la visión o la palabra que me dio, o algo que ponga una situación, es exactamente donde yo estoy en ese momento, ¿sí? Y entonces, ¿qué hago? Traigo esa revelación al presente y la empiezo a activar. ¿Por qué? Porque es tiempo que esa revelación se va a manifestar. Y eso es para todos, no es para ti. Ok, ¿sí? Gracias. Bueno, vamos a dejar un poquito para la próxima semana porque esto se pone muy emocionante. Mañana también seguimos con un ambiente profético
Va a estar la profeta Mari Trujillo con nosotros. Osmey y su esposa van a dirigirnos la alabanza. Por favor, cuando reciba la invitación Zoom, recuérdese mañana, por favor, 2 de la tarde, 8 de la noche, hora de Inglaterra. Estamos conectándolo todos. No falte, mañana será también otro día emocionante, otro día en la presencia del Señor. Acuérdense que cada día las misericordias del Señor son nuevas. Amén. Y hoy aprendimos sobre videntes, sobre profetas, sobre sueños, visiones. Aprendimos sobre cómo poder diferenciar entre un profeta y un vidente. El profeta ve la profecía, oye la profecía, el vidente la ve. Con eso nos quedamos y gracias a todos por estar en este lugar. Quisiera pedir rápidamente al profeta Juan Carlos si puede hacer una oración para cerrar esta reunión en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por todo lo que pudimos conectarnos. Gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza, Señor, que tú cada miércoles de una u otra forma nos estás enseñando. Gracias por usar a la profeta, Padre. Gracias, Señor, porque todo eso, Señor, nos sirve a cada uno de nosotros para poder alimentarnos, para poder nutrirnos, Señor Dios, de tu palabra y también de experiencias que tú, Señor Dios, comparte a través de tu sierva. Gracias te damos por todo. Bendecimos, Señor, a cada uno aquel que se conectó. Señor, declaramos tu cobertura, tu protección para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones, abrazos para todos. Bendiciones. Nos vemos mañana. Bendiciones. Mañana me toca a mí. Los espero mañana. Adiós. Saludos de parte de la pastora Anaí. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.